Bienvenido, bienvenida a Objetivo Mates, tu canal de matemáticas. En el vídeo de hoy veremos dominio, recorrido y representación de función exponencial. Y antes de comenzar, agradecerte que apoyes al canal dándole a like y a compartir. Y si te gustaría saber sobre algún tema o concepto de matemáticas en concreto, puedes sugerírmelo en comentarios para próximos vídeos. Sin nada más que añadir, empezamos. Pues comenzamos con el estudio de dominio y recorrido de funciones exponenciales y nos vamos a encontrar con dos casuísticas diferentes que van a depender del valor que tome nuestra base A. Para que tengamos claro lo que estamos indicando, aquí tenéis la ecuación generalizada de una función exponencial, donde la base A es un número real de todo R y el exponente es una función que contiene nuestra variable independiente X. De modo que en este primer caso, como acabamos de indicar, vamos a estudiar qué ocurre cuando A se encuentran valores comprendidos entre 0 y 1. Por una parte, con respecto al dominio, lo que vamos a hacer es que para averiguar el dominio de la función exponencial, vamos a calcular el dominio de nuestro exponente, de la función que dispone el exponente. Y con respecto al recorrido, lo que vamos a hacer para calcular dicho recorrido de la función exponencial es estudiar las asíntotas horizontales, es decir, estudiaremos los límites cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Lo que vamos a observar en esta casuística es que cuando estudiamos el límite cuando x tiende al más infinito, siempre nos ofrece asíntota horizontal en y igual a 0, es decir, la función cuando tiende hacia la rama de la derecha, hacia el más infinito, se va aproximando al 0, a la asíntota horizontal en 0. Esto lo vamos a observar en función de si disponemos de una función exponencial positiva o negativa con una diferencia del recorrido. Es decir, cuando tengamos una exponencial positiva, es decir, que tengamos un signo más por delante de la función, observaremos que el recorrido está entre 0 sin incluir hacia el más infinito, desde 0 hasta más infinito. Sin embargo, si disponemos de un signo negativo delante de la función exponencial, observaremos que el recorrido está entre 0 y menos infinito. En cualquier caso, ahora veremos con casos prácticos cómo se resuelve el tema del recorrido y vemos exactamente cómo lo vamos a establecer. Por otra parte, para la representación gráfica diremos que vamos a calcular los puntos de corte solamente en este caso con el eje de ordenadas, que será el eje de las íes, siempre y cuando podamos ofrecerle valor 0 a nuestra función. Es decir, si encontramos que el 0 está incluido en el dominio y se lo podemos ofrecer a la función, evidentemente calcularemos el punto de corte con el eje de las íes. Si por algún casual tenemos en el exponente una función que me excluye el valor 0 del dominio, pues evidentemente no podremos calcular ese punto de corte porque no estaría, en cualquier caso no existiría. También por último, comentaros que estas funciones tienen un punto de paso fijo, que es cuando y es 1, cuando y vale 1, cuando resulta 1. Esto va a suceder cuando el exponente resulte 0, es decir, si yo elevo cualquier número a 0, me resulta 1. Por lo tanto, lo que haremos es ver cuando el exponente resulta 0, en el caso de que se pueda hacer, porque el dominio lo permita, pues vemos cuando el exponente resulta 0 y vemos que en ese valor de x, que el exponente es 0, la función resulta 1. Bien, aquí tenemos dos casos prácticos, que la función es un medio elevado a x más 1. Vamos a ver los dos casos cuando la exponencial es positiva y cuando la exponencial es negativa, para que veamos la diferencia que se nota realmente con respecto al recorrido de la propia función. Comenzaremos estudiando el dominio. Vemos que el exponente de esta exponencial es una polinómica. Sabemos, porque ya lo explicamos en vídeos anteriores, que las polinómicas tienen dominio todo R. Igualmente os dejaré en el link de este vídeo en la cajita de descripción para que podáis visualizar otros vídeos anteriores de funciones diferentes a las exponenciales por si necesitáis aclarar los dominios y recorridos respectivos de cada tipo de función. En cualquier caso, como ya comentamos, las polinómicas tienen dominio todo R, por lo tanto nuestra exponencial también tiene dominio todo R. No hay ningún inconveniente con ningún valor de x. Con respecto al recorrido,
lo que estamos haciendo entonces es estudiar la asíntota horizontal, es decir, vamos a estudiar los límites cuando x tiende a menos infinito y cuando tiende a más infinito de nuestra función. Lo que sucede que cuando sustituimos en nuestra función el menos infinito, el resultado es más infinito, es decir, como veis aquí en la gráfica, lo que está indicando es que cuando x tiende al menos infinito, la función ofrece valores hacia el más infinito, siempre este resultado se está refiriendo a valores de y, ¿vale? Entonces se refiere a que va a valores hacia el más infinito con respecto a y. Sin embargo, cuando ofrecemos x más infinito a nuestra función, nos está indicando que va hacia el cero positivo. Cero positivo es el valor indicado a 0,00001, por ejemplo. Es decir, que no tiene un menos por delante, que es un cero positivo. A eso se refiere. Y también, por otra parte, el hecho de que indiquemos que es un cero positivo, lo que nos está indicando es que cuando x tiende al más infinito, la rama de la función se está aproximando al cero, pero está por encima del cero. Eso es cero positivo, por encima del cero. También, por otra parte, hemos calculado el punto de corte con el eje de las íes, que en este caso lo que hemos hecho es sustituir el 0 en la x de nuestra función y me resulta y igual a un medio. Entonces tenemos el punto 0, un medio, que es el punto D, que es este que tenemos aquí, como punto de corte con el eje de las íes. Y como punto de paso hemos observado cuando nos ofrece resultado 0 el exponente. Como podéis observar, si yo ofrezco valor menos 1 a este exponente, o sea, a la función, el exponente me resulta 0. Por lo tanto, un medio elevado a 0, como cualquier número elevado a 0, me resulta 1. Por lo tanto, tenemos el punto menos 1, 1, que aproximadamente se encuentra por aquí. De modo que ya teniendo estos puntos y sabiendo las ramas y la tendencia de la propia función, podemos indicar que el dominio es todo R, porque ya lo vimos al principio, y el recorrido es desde 0 sin incluir hasta más infinito, porque este 0 positivo ya me había indicado que se quedaba la rama por encima, entonces desde 0 sin incluir hasta el más infinito, que es la rama de la izquierda la que nos indica que está por el más infinito, ¿de acuerdo? Por otra parte, si estudiamos la misma función con un signo menos por delante, lo que va a suceder es que cuando estudiemos la asíntota horizontal, en el caso de que averigüemos x cuando tiende al menos infinito, el resultado va a ser menos infinito, es decir, cuando x va al menos infinito, la función va a menos infinito a valores con respecto a las íes. Sin embargo, cuando va al más infinito, se queda en cero negativo. Cero negativo sería, por ejemplo, menos 0,00001. Es decir, se queda por debajo del 0, del i igual a 0, que es nuestra asíntota horizontal, que quedaría en la rama de la derecha cuando x tiende al más infinito. De modo que averiguando el punto de corte D, que es 0 menos un medio, punto de paso, que hemos igualado el exponente a 0, y hemos visto que cuando x vale menos 1, el exponente es 0, por lo tanto, menos un medio elevado a 0 es menos 1. Tenemos un menos por delante, por lo tanto, me varía el signo del 1 a menos 1. El punto de paso menos 1 es este aproximadamente. Teniendo ya el sentido de las ramas, pues ya podemos graficar nuestra función y podemos indicar que el dominio sería todo R igualmente, pero el recorrido ahora se diferencia en que va a ser desde 0 sin incluir hasta el menos infinito, porque esto es lo que nos indican las ramas de nuestra función. Tengamos claro que las asíntotas horizontales, que las tenemos aquí representadas, son estas líneas rojas punteadas, son líneas imaginarias que realmente representamos en la función para no confundirnos y saber y concretar que por ahí no cruza la función bajo ningún concepto. Y por último, vamos a estudiar dominio recorrido de función exponencial en esta segunda casuística, cuando nuestra base a es 1 o mayor que 1. Lo que vamos a averiguar es que el dominio de la función exponencial va a ser igual al dominio del exponente, estaríamos igual que en el caso anterior, pero con respecto al recorrido vamos a observar que la asíntota horizontal en i igual a 0 se va a manifestar en la rama de la izquierda, es decir, cuando x tiende al menos infinito.
Vamos a ver igualmente la exponencial cuando tiene un signo positivo por delante, que el recorrido será de 0 a más infinito, y cuando la exponencial tiene un signo negativo por delante, que es negativa, vemos que el recorrido es desde 0 hasta menos infinito. Ahora igualmente en los casos prácticos vamos a observar cómo se interpreta y cómo lo calculamos. También veremos punto de corte con el eje de ordenadas, con el eje de las IES, siempre y cuando pueda ofrecerle valor 0 a la X, porque lo encontremos en el dominio, porque se corresponda con el dominio. Y también el punto de paso X1, que será en aquel valor de X que me ofrezca el exponente 0. Veremos que me resulta en I1 y será un punto de paso de nuestra función. Vamos a ver los dos casos prácticos que tenemos aquí, que sería, por una parte, la función 2 elevado a x más 1, que sería cuando la exponencial es positiva. Observamos que nuestro exponente es un polinomio y por lo tanto el dominio de la exponencial es todo R, porque el dominio de un polinomio es todo R. Con respecto al recorrido, estudiamos el límite de la función cuando x tiende al menos infinito y cuando tiende al más infinito. Y aquí lo que observamos es que nuestra asíntota horizontal se manifiesta cuando x tiende al menos infinito, como dijimos previamente. Sustituimos en la función 2 elevado a menos infinito, me ofrece resultado 0 positivo. Como dijimos anteriormente, 0 positivo es un valor referido a 0,00001, por ejemplo. Y nos está indicando que se aproxima al 0, pero queda por encima del 0. Como podéis ver aquí en la gráfica, esta es la asíntota horizontal en igual a 0. Y la rama de la izquierda, cuando x tiende al menos infinito, me indica que la función va al 0 por encima. Sin embargo, cuando calculamos el límite de la función, cuando x tiende a más infinito, pues me ofrece resultado más infinito. Por lo tanto, la rama de la derecha de la función va a valores con respecto a y hacia el más infinito. De modo que por último calculamos puntos de corte con el eje de las IES, que es cuando x es 0, me ofrece valor 2, el punto de corte es el 0, 2, lo tenemos aquí, el punto D, y como punto de paso vemos que tenemos el menos 1, 1, que lo que hemos hecho es igualar el exponente a 0, vemos que cuando x es menos 1 el exponente es 0, y como ya dijimos, cualquier número elevado a 0 me ofrece resultado 1. El menos 1, 1 lo tenemos aproximadamente por aquí, y ya teniendo punto de corte, punto de paso y las ramas, podemos representar. También podemos decir que el dominio es todo R, porque lo hemos corroborado anteriormente, y el recorrido estamos viendo que es desde 0, sin incluir, hasta el más infinito, porque en el estudio de la asíntota horizontal ya nos lo había indicado el estudio de los límites. Si pasamos al otro caso en el cual la función tiene un menos por delante, con respecto al dominio estamos igual, es decir, no va a haber ninguna variación, pero con respecto al recorrido tenemos una pequeña diferencia, y es que cuando estudiamos el límite, cuando x tiende al menos infinito, nos vuelve a dar 0, pero nos da 0 negativo, es decir, que la rama de la izquierda de la función se aproxima al 0, pero por debajo del 0. 0 negativo es, por ejemplo, menos 0,0001, es decir, que queda con signo negativo y queda por debajo de la asíntota horizontal. Cuando calculamos el límite, cuando x tiende al más infinito, el resultado es menos infinito. Como podéis observar aquí, la rama de la derecha tiende a valores con respecto a y hacia el menos infinito. Y esto ya nos estaría estableciendo el recorrido de la función, que sería desde 0 sin incluir hasta menos infinito. Igualmente calculamos el punto de corte D, que es cuando x es 0, que me resulta en este caso menos 2, 0 menos 2 es este punto de aquí, y como punto de paso vemos que cuando x es menos 1, nuestro exponente es 0, y al sustituirlo a la función, me ofrece ahora en y menos 1 porque tiene un signo negativo por delante. El punto de paso menos 1 aproximadamente queda por aquí, y sabiendo los puntos del de paso, el punto de corte y el sentido de las ramas, podemos graficar nuestra función, estableciendo que el dominio es todo R y el recorrido es desde 0 sin incluir hasta menos infinito, siempre manifestando que tenemos asíntota horizontal en igual a 0,
en la rama de la izquierda de nuestra función, porque en este caso la base de la exponencial es 1 o mayor que 1. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres saber cuándo publico contenido nuevo en el canal, suscríbete y dale a la campanita. Mi nombre es Sara y si necesitas clases personales puedes contactarme a través del correo electrónico que aparece en pantalla y en la cajita de descripción de este vídeo. Muchas gracias por vuestros likes y comentarios y hasta pronto.